días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente de vuelta después de más de una semana. Estamos realmente fuera de aquí, hacer una misión. Ya les iremos contando más adelante sobre esta misión. Hemos tenido que cruzar casi las 3 regiones de nuestro Perú. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, ya estamos en la segunda semana de el estudio, el repaso de la carta de los Corintios. Y vamos a ver este trimestre, primero y segundo de los Corintios. Vamos a verlo a Pablo. Vamos nuevamente a volver a analizar la vida, la trayectoria de Pablo y el ejemplo de Pablo. Pero antes de ello, nosotros hemos ido durante 13 semanas hablando sobre cómo tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. 13 herramientas que hemos ido consiguiendo semana tras semana de cómo crecer en nuestra relación con Dios. Hoy entramos a Pablo y, por cierto, que también hay muchas herramientas de cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios. Antes de ello, permítame presentarme, ¿sí? Algunos me conocen, algunos no, pero es importante que tengamos en cuenta realmente todo esto que hacemos es el resultado de realmente un estudio profundo. Y ahí ustedes pueden ver en la pantalla todos los seminarios, los cursos a la cual su servidor ha ido pasando y está entrando para poder tener todo este conocimiento. Permítanme aquí presentarles. Ahí están los certificados de dichos seminarios, ¿no? De cómo vamos creciendo y cómo realmente nos da crédito, porque papelitos son los que hablan, de realmente todo esto que nosotros vamos cada día transmitiendo. ¿Sí? Porque unos que aún no creen, de que de repente solamente son cosas mías, pero hoy ustedes pueden ver realmente nuestro estudio, nuestros seminarios que pasamos realmente. Y tenemos un próximo seminario al cual vamos también a entrar. El origen oculto de las enfermedades crónicas es nuestro próximo seminario en los próximos días. Muy bien, vamos entonces, después de ya de la presentación, vamos a en la semana número 2. No hemos podido transmitir la semana número 1, como ya les dije, porque hemos estado realmente fuera de aquí de la ciudad, ¿no? De Trujillo. Bueno, las condiciones no eran apropiadas para poder hacer toda esta presentación. Muy bien, el mensaje de la cruz. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pablo ha ejercido un excelente ministerio en la ciudad de Corinto, donde ahí se estableció una iglesia, pero es una iglesia como la que nosotros hemos visto, como la que nosotros vemos hoy en día, una iglesia que tenía inmensos diferentes problemas, como la que usted tiene hoy. Una iglesia donde había divisiones. La pregunta es, ¿hoy en día en su iglesia acaso no hay divisiones? ¿Acaso en su iglesia hoy no hay inmoralidad sexual? Ah, hermano, ¿cómo es eso? Pues hoy en día realmente en nuestras iglesias lo vemos esto a vista y paciencia, cosa que usted no la quiera ver, que es otra cosa. Problemas de orgullo espiritual. La tenemos a cada paso que damos dentro de nuestras iglesias. Problemas de falsas doctrinas, muchísimos, que predican falsas doctrinas y nadie dice nada, todo el mundo queda en silencio. Abuso de comportamiento cristiano, y esa es la parte más terrible. Estamos abusando del comportamiento cristiano en la casa de Dios, en la iglesia. Abusamos de un comportamiento cristiano en el día del Señor. Ahora, todo esto había llevado al apóstol Pablo a una inmensa preocupación. Aquí estamos hablando, por cierto, de los Corintios, del Asia Menor, que hoy en día también se repite en nuestra sociedad eclesiástica. Ahora, todo esto tenemos que tener en cuenta que todo esto es un plan del enemigo de Dios que está haciendo para atacar la iglesia desde adentro.
No viene del problema, los problemas no vienen de fuera. No nos preocupemos por lo que hace la gente, el vecino, lo que hace en la discoteca, los bares. De eso no te preocupes. Preocúpate porque esto mismo que tú ves afuera está pasando dentro de ti, solo que está camuflado. Solo que muchas veces no nos queremos dar cuenta. O si nos damos cuenta, nos hacemos lo de las vistas gordas. Terrible. Un plan muy bien estructurado, trabajado por el enemigo de Dios para atacar la iglesia, para destruirla, para dividirla. Y cuando el enemigo divide la iglesia, entonces es mucho más fácil destruirla. Bueno, muchas veces no lo vemos algunos documentales, ¿no? De la selva, ¿no? Los animales, cómo ellos se defienden, cómo se atacan, ¿no? Y vemos muchas veces que en una manada y hay un león, el león, ¿qué es lo que hace? Tratar de, él ataca con la finalidad de a alguien separarlo de ahí, de tratar de partir ese grupo. Y cuando lo parte, entonces él va detrás de aquel animal, de aquella bestia que ha sido separada. Y finalmente termina comiéndolo. Pero mientras que esa manada esté junta, el de león no puede entrar. Lo mismo pasa hoy con la iglesia. Mientras que la iglesia esté unida, esté junta, esté orando, esté cantando, esté compartiendo, esté adorando a Dios, el diablo no va a poder atacar, pero como nosotros es muy difícil vivir, estar en esa convivencia, porque tenemos todos estos problemas que vemos ahí, divisiones, problemas, orgullo, falsas doctrinas, comportamiento cristiano, entonces el diablo es mucho más fácil a través de esto dividirla. Y vivimos una iglesia dividida, una iglesia con problemas. Y así queremos clamar por el Espíritu Santo, que es lo más terrible. Necesitamos realmente quitarnos esa vea de los ojos y necesitamos una vez más que esa lección, como las muchas que hemos aprendido durante estas 13 semanas, que realmente eso tenga que ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Que cada día vayamos escalando, 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 escalando. De eso se trata la lección. ¿Qué aprendí? ¿En qué debo cambiar? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que sacrificar de hoy en adelante? Ahora, es muy cierto que la iglesia de Dios nunca va a caer, porque Él la dirige, ¿ah? Pero la dirige a aquellos que realmente se van a dejar dirigir, no para todos, ojo. Hay muchos que caemos en el conformismo, no, Dios dirige la iglesia, pero solamente para aquellos que se están dejando, para aquellos que están tomando en cuenta, para aquellos que están haciendo caso cada día de lo que dice la palabra de Dios, aquellos que están tomando los consejos bíblicos, para ellos sí, pero para los que no, no, ¿sí? Entonces, en esta semana Pablo busca un tema que aglutine el movimiento de la unidad de la iglesia, que quiebre todo ese orgullo para llevarnos a la humildad, una lección que hemos estudiado ya hace algunas semanas atrás, la humildad y el orgullo. Es un reconocimiento de sus dificultades y de sus problemas y de sus pecados y que finalmente nos conecte con el punto de la pureza espiritual, lo que necesitamos realmente. Entrar en el proceso de la pureza espiritual. Claro que es un trabajo, es día a día, no es de hoy para mañana, es tiempo que lleva, pero tenemos que entrar en ese concepto, tenemos que entrar dentro de ese ámbito. Entonces, es muy importante reconocer para ello el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Ahora, el mensaje de la cruz es un mensaje de muerte, es un mensaje de descanso, es un mensaje que finalmente tuvo victoria en la resurrección de Cristo. Y esto todo tiene que plasmarse en nuestra vida cristiana. No me puedo quedar congelado mirando la cruz de Cristo. Ah, Cristo murió, qué bonito. Él resucitó. Ahora, ¿para qué? Para darnos vida. Tenemos que resucitar. No solo podemos dejar quedarnos contemplando, mirando la cruz. Tenemos que nosotros permitir que esa resurrección entre en nuestra vida, cambie nuestra vida, tengamos un nuevo concepto. Tiene que plasmarse. Vamos a ver en la carta a la 1 Corintios, capítulo 1, donde nos habla de la forma de cómo la cruz tiene que impactar a la vida de las personas.
Para los creyentes es un símbolo de salvación. Para las personas que vivieron en el siglo I, la cruz representó muerte, vergüenza. Aparte vergonzosa, era para un criminal. Ahora, ¿somos salvados por alguien que murió en una cruz y luego resucitó? Esto es una locura, ¿sí? Para los hombres es locura, insensatez y debilidad. Pero mira lo que dice el 1 Corintios 1, 18 y 30. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para ellos es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, eso es poder de Dios. La cruz es poder de Dios para nosotros, pero para otros puede ser locura. El 30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y también ha sido hecho redención. Entonces, la cruz de Cristo es realmente para nosotros, tiene que ser una bendición, tiene que ser poder de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver durante este trimestre, la primera y segunda a los Corintios, la esencia de la vida y el testimonio cristianos. Vamos a ver en esta ocasión, la cruz revela la sabiduría, el poder de Dios y también revela la gravedad del pecado. Vamos al primer análisis. La cruz revela la sabiduría y el poder de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a otra versión. Mira lo que dice otra versión. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que a los que van a la perdición. Para ellos es una tontería. ¿Qué hacen ahí ustedes locos, ahí sentados, madrugando, perdiendo su tiempo, yendo a la iglesia? Para ellos es una tontería, porque ellos se van a la perdición. Pero para usted la pregunta, dice el texto que ese es poder de Dios. Entonces aquí vamos a analizar dos palabras. Primeramente, locura. Tiene que ver con el manejo de nuestra mente. ¿Cómo estamos manejando nuestra mente? Ojo que aquí no estamos hablando para gente inconversa, estamos hablando para gente conversa, para cristianos, para adventistas que llevan años sobre años en la iglesia. ¿Qué es la cruz para usted? ¿Es una locura? Es decir, que la cruz es algo irracional. No hace nada de la sabiduría humana porque no vamos a poder entender eso en nuestra cabecita. No puede entrar eso. Porque realmente para muchos va a ser algo ilógico lo que sucedió en la cruz. Matando a un criminal y ahora ese criminal va a ser nuestro salvador. Ilógico. Para el que se pierde es ilógico. ¿Cómo alguien que murió puede salvarlo? Pero para los quienes entramos en el proceso de la salvación, es un asunto de la emanación del poder de Dios, que viene combinado con la sabiduría de Dios. Pues el poder de la cruz es lo que sucedió en la cruz. La cruz es el centro de todo el sistema de salvación, porque alguien murió allí por mí. La cruz se convierte en un símbolo de salvación. Alguien murió en mi lugar y resucitó. No solo murió, sino que resucitó y ahí está el triunfo. Entonces, cuando yo veo una cruz, yo no veo la cruz, veo lo que allí sucedió en la cruz para honrar la gloria de Dios, para salvar al ser humano. Entonces, la cruz no es realmente la situación, es lo que allí se colocó en la cruz. ¿Quién estuvo en la cruz? Cristo. ¿Estamos? Hay muchos que andan con crucifijos aquí, teniendo un crucifijo en el cuerpo. No, ¿qué representa? No, Cristo murió. No es la cruz, es lo que colocaron en la cruz, Cristo.
¿sí? Entonces, por eso que tiene valor. Porque una cruz siempre no tiene... Es el personaje que entró, la situación, la forma como llegó ahí, lo que pasó allí. Ahora, ¿por qué es una locura para los que se pierden? La cruz ¿es un símbolo o es un signo de tortura? Para los criminales era un símbolo de humillación, una humillación terrible. Porque en la cruz se crucificaban a aquellos malos que ya no merecían el perdón de nadie. Ahora, a Cristo se le colocó en ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque se le decía que Cristo era un revolucionario. Cristo era un rebelde. Cristo era un insurgente. Que Cristo era un difamador. Ahora, la Biblia no lo presenta así. Son nuestros propios pensamientos, son nuestras propias interpretaciones. Es nuestra ignorancia. Querido hermano, cuando tú ignoras un mensaje, cuando tú ignoras un mensaje, ¿sabe lo que estás haciendo? Y ten mucho cuidado con esto. Ojo con esto. Cuando tú estás ignorando un mensaje, estás diciendo, en otras palabras, cuando tú coges tu Biblia cada mañana, vas y estudias, y luego lo ignoras, ah, está bonito, uy, sí, bonito, no, pero, ah, amén, Señor, gracias por tu palabra. Y sigo con mi vida misma, ignoro, entonces estoy diciendo que Cristo es un revolucionario, que Cristo es un rebelde, y que mereció morir en esa cruz por revolucionario, por rebelde, por insurgente, por revoltoso. Lo mismo que hicieron los judíos, lo mismo que hicieron los fariseos, lo mismo que hicieron los romanos, muchas veces lo seguimos haciendo nosotros. No nos damos cuenta. Por eso ten cuidado. Ten cuidado cada vez que tú vas a abrir tu boca. Habíamos visto en las 13 herramientas del trimestre pasado que nuestros labios, nuestro va tiene que ser una bendición, pero muchas veces nosotros lo convertimos en una maldición porque maldecimos. Y cuando tú estás ignorando, estás maldiciendo. Estás crucificando no a este personaje, no al quien predica la verdad, es al propio Jesús. Porque nosotros transmitimos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no es contra mí el problema, es contra Cristo. ¿Estamos? Si hasta aquí has venido cometiendo ese grave error muchas veces de decir, ah, no, él, cuidado, a la ley al testimonio. ¿Sí? Si tú crees que hay verdad, entonces créela. Porque no es a persona a la que tú estás atacando, es a Cristo. Estás ignorando lo que Cristo hizo porque lo dejó muy bien plasmado aquí en su palabra. Y su palabra está hecha para qué? Para obedecerla, para respetarla, para caer humillado delante de Él, para que me haga reconocer mi pecado, mi dureza, mi incredulidad. Pero muchas veces, muchos de nosotros no estamos permitiendo. Es por eso que se llama la locura de la cruz. Y para ti, mi querido hermano, puede estar siendo esto una locura. Ahora, Pablo llega con este mensaje al Asia todo el Asia Menor. Ahora, ¿esto cómo se aplica? ¿Cómo se aplicaría hoy en día? Celebramos Semana Santa y muchos eventos, entre comillas. ¿Por qué no? Porque ya es Semana Santa o nos vamos de paseo. Bueno, hay gente pues que se dedica a hacer borracheras, orgías, pero menos recordamos lo que sucedió allá en la cruz. Es decir, en otras palabras, a mí no me importa. No me importa lo que pasó en la cruz. A mí lo que me importa es que tengo feriado y yo puedo hacer lo que yo quiero. Puedo divertirme. No me importa que Cristo haya muerto en la cruz por mí. No me importa que Cristo me ame, porque yo sigo haciendo con mi vida lo que yo quiero. La gente del mundo dice esto. Pero muchas veces nosotros decimos lo mismo, porque cuando desobedecemos lo que está escrito muy bien plasmado aquí en su palabra, que la única intención del Señor Dios es salvarnos, rescatarnos, cuidarnos, darnos salud,
que escojamos bien a la gente con quien nos relacionamos, que tengamos negocios prósperos, sin mentir a nadie, sin robarle a nadie, que busquemos bien a través del consejo bíblico con qué personas tenemos que, para los jóvenes, formar una familia. Pero no ignoramos eso, ¿no? Miramos lo bonito, lo pasajero. Y cuando sufrimos, y más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, esto llamamos al universalismo, una doctrina satánica que desequilibra el amor y la justicia de Dios. Entonces dice el texto, el mensaje de la muerte de la Cristo en la cruz parece una tontería para los que se pierden. Aquí vamos a ver dos puntos. La sabiduría divina y el poder de Dios. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que haber dos cosas. Uno, o los matamos y se acabó el problema, o número dos, o los salvamos, los rehabilitamos y les introducimos y los preparamos para una nueva obediencia. ¿Qué crees que hizo Dios? Para Dios, creo que lo más práctico fue lo más fácil que hizo. Bueno, los matamos, se acabó el problema y creamos un nuevo Adán, una nueva Eva. Pero Dios no tomó esa iniciativa. Dice una escritora, ¿no? Cierta escritora, en la cruz, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se manifestó en la cruz. Yo tenía que morir. El ser humano tenía que pagar la muerte. Pero aún aunque hubiéramos tenido que morir nosotros, no alcanzaba para poder, no hubiera sido suficiente para poder alcanzar la salvación. Porque no solamente a la muerte, sino teníamos que resucitarnos a nosotros mismos. Y es algo de que no podemos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Aquí está la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Voy a enviar a mi hijo para que viva una vida perfecta. Ojo que Cristo fue 100% humano. Hay muchos cristianos que dicen, no, si Jesús obedeció porque él tenía el poder de Dios, porque el Hijo de Dios. Mentira. ¿Quién te engañó eso? Cristo vivió 100% humano en esta tierra como tú, tuvo problemas como tú, tuvo dolor como tú, tuvo hambre como tú, tuvo sed como tú. Pero Él vivió una vida perfecta para enseñarnos, para mostrarnos de que es posible tener una vida perfecta. ¿Sí? Ahora, Él me envió para que Cristo muriera en mi lugar, en el lugar tuyo, y que Él se resucite con su propio poder. Y ahora todo aquel quien quiera ser salvo simplemente mire a la cruz, acepte a Cristo y de este modo entre en la vida eterna. Pues eso fue la sabiduría de Dios. Versículo 24 dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los llamados, tanto judíos como griegos. Nosotros hoy, la iglesia, de algún modo representamos al pueblo judío, porque somos el pueblo escogido. Pero dice aquí, no solamente, sino también aún para los de fuera. Cristo es poder de Dios y sabiduría para todo aquel quien abre su corazón, cae de rodillas y mira la cruz de Cristo y obedece. Para todos es poder y es bendición, sabiduría de Dios. Pablo estuvo en Atenas y él trató de usar su propio conocimiento, su entre paréntesis sabiduría humana, para tratar de convencer a los sabios. Pero se dio cuenta que a partir de ahí se dio cuenta que no pudo, entonces tuvo que necesitar la sabiduría divina. Entonces Dios mismo le había enviado a predicar su mensaje.
sin discursos humanos, sino con la sabiduría humana. Entonces, ¿en qué consistía la sabiduría divina predicada por Pablo? Vamos al versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no no perdiera su eficacia. ¿Qué dice Pablo? Cristo me envió a que bautizar, me envió a que yo enseñe, que yo haga discípulos, que yo les predique, que les enseñe cómo realmente deben ellos. Pero nosotros aquí tenemos un mal concepto. Creemos de que Cristo nos envió a bautizar y bautizamos uno y otro y otro y otro. Cristo no nos envió, nos mandó primeramente a enseñarles a que tengan poder, a que aprendan las doctrinas, a que yo tenga que dejarme enseñar. A eso nos mandó Cristo, y eso lo habíamos repasado hace un par de semanas, 3 semanas atrás, más o menos. Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Ahí están claritas las tres situaciones que tenemos que hacer. Les quiero dar poder, dijo Dios, dijo Jesús. Para ello tienen que buscarme, tienen que aprender, tienen que escudriñar, tienen que hacerse discípulos y luego ir a otros, hacer los discípulos, enseñan y después los bautizan. Pero ve que muchas veces hacemos nosotros lo contrario. Ahora, la sabiduría de Dios destruye. ¿Qué destruye? Pues escrito está, versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes. Eso es lo que Dios va a destruir o quiere destruir. Nuestros propios conceptos, nuestras cosas erróneas, nuestra propia sabiduría, que muchas veces creemos de que estamos bien. Eso es lo que es mi orgullo, mi yo, el que Cristo quiere destruir. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Versículo 21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a aquellos que creen. Entonces, llegamos a la conclusión que necesitamos mucha sabiduría para llegar a estos conceptos prácticos de satisfacer la jurisdicción de la ley y cumplir con una deuda que nosotros teníamos, que se llama la muerte eterna. Ahora, cuando hablemos de la cruz de Cristo, no lo podemos dejar a Cristo colgado allá. Cristo fue colgado en la cruz, murió y luego resucitó. Ahora, ¿por qué resucitó? Porque pagó con su propia vida la deuda del ser humano. Para que el ser humano mire hacia la cruz, mire a Cristo, porque ya dijimos, no es la cruz, es lo que estuvo en la cruz. Y quien estuvo en la cruz fue Cristo. Yo miro a Cristo para que yo lo acepte como mi Salvador personal, para que caiga de rodillas humillado delante de Él, para que reconozca yo mi problema, mi situación, mi bajeza. Entonces, de este modo, yo estoy pasando de muerte a vida eterna. Este proceso de pasar de muerte va a suceder cuando yo caiga delante de Dios, reconociendo lo que Cristo hizo por mí. Eso se llama humillación, ser humilde. Entonces, todo esto es la locura de la cruz. Dice aquí la otra versión, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, pero para los gentiles, una locura. Muchas veces puede estar siendo para nosotros un tropezadero. Que dijimos que judíos de algún modo, como pueblo de Dios, somos
o representamos a la nación judía. Estamos hablando de los tiempos pasados. ¿Sí? Porque los judíos fueron el pueblo separado por Dios, escogido, pero que un día perdieron ese privilegio. ¿Por qué? Porque fue un tropezadero. Y para los gentiles fue una locura, porque ellos con el corazón abierto aceptaron este mensaje. Querido, muchas veces para nosotros se está convirtiendo esto en un tropezadero. Hay tanta regla, tanta norma, esto aquí. ¿Por qué sucede eso? Vuelvo a repetir, hemos entregado 13 herramientas durante 13 semanas que ya pasaron, paso a paso de cómo podemos nosotros crecer en nuestro crecimiento espiritual. Si usted no se ha tomado en cuenta eso, entonces tengo un serio problema. Vamos al segundo punto. La cruz revela la gravedad del pecado. Entonces, el segundo problema, el pecado, no solamente nos dejó el problema de la muerte eterna, sino que nos dejó un problema aquí dentro que se llama deseos y gusto por pecar. Y todo lo tenemos. Entonces, esos deseos que me quedaron aquí adentro, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar al ser humano desde adentro, entonces. ¿Sí? Porque eso se quedó aquí adentro. Dice el salmista, en pecado me engendró mi madre, en pecado he sido engendrado. Entonces, está aquí dentro, nacemos con esa tendencia. Entonces, ahora, ¿cómo lo sacamos? Tengo que ir a Cristo. Tengo que mirar la cruz, tengo que caer humillado delante de Él. Y tengo que permitir de que Él haga esa transformación aquí dentro para que yo pueda obedecer a Dios por amor, para que yo pueda hacer su voluntad, para que yo pueda guardar su ley, los 10 mandamientos, tanto de Éxodo 20 como de Deuteronomio capítulo 5. Entonces dice Jesús, todo aquel que acepte a Cristo, que me acepte, que yo morí en la cruz, mira la cruz, acepta a Cristo, tiene que venir todos los días conmigo para poder darle el poder, para que haya una transformación. En ese poder va a haber una transformación que va a entrar aquí adentro. San Mateo capítulo 28, versículo 18, texto que ya nos hemos leído hace 3 semanas atrás, dice, yo les voy a dar poder. ¿Recuerdas? Para que tú puedas ser un buen discípulo, yo te quiero dar poder. Ahora, para yo darte poder, necesito que tú vengas todos los días, que me dediques 1 hora como mínimo, en comunión conmigo, en conversación conmigo, allá en la soledad, por la madrugada, cuando nadie molesta, cuando nadie suena el teléfono, cuando nadie toca la puerta, cuando nadie grita por la calle, en absoluto silencio. Necesito pasar tiempo contigo todos los días, 7 días, 7 veces. Moisés subió 7 veces a la montaña. Y finalmente, la 7ª vez que le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y eso es lo que necesitamos nosotros. De este modo, ver una transformación aquí adentro. Entonces, cuando hay entonces me va a gustar, va a ser algo natural poder servir, poder amar a Dios. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, podemos decir gloria a Dios, porque este cuerpo, este ser le está dando gloria a Dios. Porque la cruz reveló la sabiduría de Dios para resolver el problema, el enorme problema del pecado. Reveló el poder de Dios para habilitar al ser humano para que pueda obedecer. Pero miren, ¿qué hizo el diablo? El diablo separó estas dos cosas. La gracia para ser perdonados y la gracia para obedecer. Que no necesitamos obedecer. Solo que hizo el diablo, lo separó.
Ahora, tiene que quedar muy claro que estas dos cosas son por la gracia. En la cruz Cristo mostró estas dos cosas. Desde el cielo fue dirigido por Dios. Cristo dice, mi muerte en la cruz, mi resurrección les da poder para ser perdonados. Pero a través de una comunión diaria de usted conmigo, de tú y yo. Entonces, por la gracia les va a dar poder para ser limpiados y para que finalmente puedan obedecer. Pues el punto número uno, es importante tomar en cuenta de que el punto número uno es necesitamos nosotros, antes de estar preocupados, necesito yo entrar en esa comunión con Dios. Necesito buscar al Señor Dios todos los días, cada mañana. Entonces, de ese modo voy a amar a Dios. Hemos hablado incluso hace algunas semanas de esto. Porque hay una gran cantidad de mentiras allá afuera. La gracia barata, que es lo mismo que el universalismo, que todo el mundo se va a salvar, que Dios a todos va a salvar. Grave error, una gran mentira que el enemigo muy bien lo ha plasmado. Mira lo que dice Apocalipsis 1:5. Y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra, Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Entonces, ¿qué es el que ha hecho Cristo? Nos ama y nos ha librado. Mira lo que dice San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, lo que decíamos anteriormente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente reconocer, confesar, caer humillado delante de Él. Y nos va a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Nos va a rehabilitar. ¿Qué dice San Juan 3:14? Un día Cristo estaba hablando con Nicodemo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Terrible. Y el versículo 15 le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Dijo Nicodemo. Cristo le responde, una historia que todos lo conocemos, tienes que nacer de nuevo. En esa entrevista que Cristo tiene con Nicodemo, le introduce un elemento clave. Para poder nacer, tienes que mirar a la cruz. ¿Sí? Y ese mismo elemento el Señor Jesús nos quiere introducir en esta mañana. Mi querido hermano, amigo, para ser salvo, para nacer de nuevo, tienes que mirar la cruz de Cristo. Tienes que mirar al acto, a lo que sucedió en aquella cruz. Y cuando tú vas a mirar la cruz de Cristo, vas a ver algo horroroso, algo feo. Cristo muriendo, sangre, muerte. Decía el texto, vamos a ver el texto, como Moisés levantó la serpiente, algo feo, una serpiente. Pues es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado igual. San Juan está mostrando la gravedad del pecado. Porque quien está muriendo en aquella cruz es el Rey del universo, es el jefe de las huestes celestiales, es el Dios Todopoderoso, es el Creador. Pero de repente, el Creador, el Todopoderoso, el jefe de las huestes, el Rey del universo, aparece en una cruz, en un acto de humillación. Eso es lo feo, eso es lo horroroso. Pero ¿cuál es lo maravilloso? Que todo eso sirvió para darme salvación. Que yo solamente tengo que mirar la cruz de Cristo y de este modo alcanzar la salvación. Entonces, cuando vean esa serpiente colgado ahí en la cruz, y todo aquel que mire allá tendrá vida eterna, dijo Moisés.
Recuerden que había una plaga terrible. ¿Qué hacemos? Miren la cruz. ¿Y qué hacemos? Mira la cruz y vas a ver la imagen de Cristo y de ese modo va a ser sanado. Lo mismo le dijo aquí Jesús a Nicodemo. Porque realmente el quien tenía que ser crucificado tenía que ser yo. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar y por eso es tan grave o muestra la gravedad realmente del pecado. ¿Sí? Porque yo merecía estar ahí. Ahora, es raro entender todo esto. Es raro entender esta imagen. Porque fue una humillación terrible, de flagelo. Le ponían una capucha y le daban de trompadas y golpes de soldado. Y después la trompada le quitaban la capucha y le decían, bueno, tú eres el Dios, tú eres el Mesías, adivina quién te pegó. Mi hermano, Cristo tuvo muchas heridas, muchas laceraciones, muchas heridas que él realmente no se merecía, pero lo hizo por amor. Un acto, una locura. Y ya habíamos dicho anteriormente, nosotros muchas veces estamos haciendo lo mismo, estamos colocando la capucha, estamos dándole de cachetadas, de bofetadas, estamos dándole trompadas. Así eres el Dios, diga, ¿quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Hermano, qué feo. Eso es lo que hacemos muchas veces cuando no creemos, cuando no tomamos en cuenta los consejos divinos, como decíamos al iniciar. Cuando estamos siendo irreverentes con Dios, estamos haciendo eso. Estamos provocando cada vez más heridas, más laceraciones, algo que Él no merecía. Cristo debía haber sido tratado de una manera diferente, pero Él fue tratado como yo tenía que haber sido tratado porque tomó mi lugar. El pecado es horroroso. Ese pecado que amamos, ese pecado que acariciamos, ese pecado que nos gusta, ese desorden, esa dureza, es horroroso. Y en la cruz lo demostró que era totalmente horroroso. Recuerden que Cristo tuvo que pasar 18 horas sin pegar el ojo, sin probar bocado, sin probar agua. 18 horas tuvo que pasar. Fue todo el sacrificio de la cruz. Desde el día jueves de las 9 de la noche aproximadamente hasta las 3 de la tarde del día viernes. 18 horas que tuvo que pasar sufriendo parado ahí. Recuerden que era ser humano, tuvo sueño, se cansó. Y eso fue lo que provocó que ya cuando llegaba el mediodía del día viernes su cuerpo ya no daba para más. Así lo dice Isaías 53, ¿o no? Y dedica gran parte para esto del Mesías sufriente. El herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Versículo 7. Afligido él, angustiado, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Locura. Y como oveja delante de sus trasquilos, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amaba. Queridos, ¿cuántos divorcios hoy hay? ¿Cuántos hijos quedan desamparados? ¿Cuántos niños son violentados? ¿Cuántas personas son asesinadas y mueren de manera inocente? ¿Cuántos enfermos hay hoy en los hospitales contaminados por otros? ¿Todo por qué? Por culpa del pecado. ¿Pero qué hace el diablo? ¿A quién culpa? ¿A quién culpa el diablo? Y muchas veces nosotros nos convertimos en los agentes del diablo. Porque a pesar de nuestros errores garrafales, porque es el resultado de nuestra desobediencia, de la desobediencia de las normas divinas, de la ley de Dios, de los consejos divinos que el Señor Dios nos da. Muchas veces preguntamos, ¿dónde está Dios?
¿Qué tan lejos está Dios? ¿Por qué no me cura? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me quita ese problema? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada la pobreza? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada las dificultades? ¿Estará feliz Dios sentado en su trono mirando ahí a sus hijos que sufren, a su pueblo que sufre, a sus hijos que se pelean entre ellos? ¿Estará Dios feliz sentado en su trono mirando su iglesia cómo se desbaratan unos a otros? ¿Cómo pelean unos con otros? ¿Cómo ignora el que tiene al que no tiene? ¿Ustedes creen que Dios estará así feliz? ¿Ustedes creen que Dios está deleitando del cielo mirando a sus hijos ahí en pobreza? Ay, soy cristiano, tengo que sufrir. Muchas veces nosotros ayudamos al diablo. Note bien esto. Y es la última parte, la última presentación de esta mañana. Nosotros muchas veces estamos ayudando al diablo. Y muchas veces estamos ayudando al diablo con el libro que nos tiene que darnos luz, lo convertimos en un libro de oscuridad. Porque estamos tomando decisiones torpes. Note bien esto. Porque estamos entrando muchas veces en relaciones de matrimonios que en lugar de ser una bendición son una maldición. Porque ignoramos el consejo divino. Ignoramos los consejos. No, esa persona no te conviene, no entres ahí, no vayas allí, te va a hacer daño, te va a golpear y tercamente entramos en esto, torpemente entramos en esto. Y si después sufrimos o nos golpea, muchas veces hasta corremos, nuestra vida corre riesgo. Ay, Diosito, oren por mí. Ay, Dios, ¿por qué no me ayudas? Muchas veces entramos en decisiones de negocios prohibidos. Muchas veces entramos en decisiones que dañan nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene la culpa? Aquí tenemos todo el consejo divino. Aquí tenemos toda la solución para todo. Si nosotros nos tomáramos en cuenta lo que nos dice y siguiéramos al pie de la letra los consejos bíblicos, nos ahorraríamos un montón de problemas. Seríamos gentes felices, tendríamos salud en abundancia. ¿Sí? No necesitaríamos estar tocando las puertas de un hospital, de una clínica. No necesitaríamos. Pero como tomamos decisiones torpes, no necesitaríamos estar buscando abogados. Si tomáramos en cuenta los consejos bíblicos. Ten cuidado, no le eches la culpa a Dios de tus problemas. Dios nos ha dado una libre elección. Y en esa libre elección, cada uno de nosotros somos los quienes tomamos nuestra propia decisión. Dios te bendiga. Y nos vemos en el siguiente tema el día de mañana. Dios te bendiga. Amén.